Bienvenidos a un nuevo programa de Harsa TV, el podcast. Hoy nos acompaña un invitado muy especial, el Pipo. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Miguel Ángel Barroso Molina. ¿Por qué el Pipo, doctor? El Pipo fue por mi madre. Simplemente me decía Pipo. Mi madre era maestra de kindergarten y pequeñito, pues yo iba con ella. Y me decía Pipo, y a partir de eso, mis amistades, mis amigos en la infancia me decían Pipo. Y ya después, bueno, cuando fuimos ya más adolescentes, ya era el apellido Barroso. Bueno, doctor, ante todo quiero agradecerle por haber asistido a nuestra invitación. Y nada, aquí que vamos a contar un poco sobre su historia. Yo creo que el que tiene que agradecer soy yo. Cuéntenos un poquito sobre su trayectoria de vida y qué lo trajo aquí a Lanzarote. Bien, pues yo nací en el poblado de Güines, provincia de La Habana, de una familia clase media. De aquel momento, de la raza negra, no habíamos muchos que tuviéramos cierto nivel económico, pero mi familia sí. Afortunadamente sí. Y pues lógicamente estudié en colegios de sacerdotes y de hermanos de La Salle, después en los salesianos. En mi infancia pues también ingresé en los Boy Scouts y en los Escuderos de Colón. Ahí tienen fotos que le he puesto de mi actividad con los Scouts y los Escuderos de Colón. Y posteriormente a eso, pues, empecé el bachillerato con 11 años de edad y lo terminé a los 16, porque era 5 años. En aquel momento, año 1952, 53, perdón, que empecé el bachillerato, lo terminé en el 58, había habido un golpe de Estado había una dictadura en Cuba bastante dura. Y lógicamente la universidad había estado cerrada. No teníamos futuro en ese momento los que estábamos estudiando bachillerato. Mire. Para ir a la universidad. Y me dediqué entonces en estos muñequitos, le llamamos nosotros, aquí llaman cómics. Son los libros estos que los niños leíamos mucho, nos entreteníamos mucho. Ahora no, ahora están en otro... con los tablets. Las tablets, los celulares. Y los celulares. ¿No? Pero en aquel momento eran los muñequitos, los cómics, y en esos cómics venían planillas de que si tú querías aprender dibujo o aprender canto, y yo llené una de aprender dibujo. ¿Por qué? Porque pensando en el futuro, de que como no se sabía cuánto tiempo iba a durar aquel sistema de gobierno, de Cuba, lo que estaba pasando de gobierno, allí. Y lógicamente yo sabía que yo cuando en el 58 ya yo iba a terminar mi bachillerato y me inscribí y me hice también dibujante, o sea, me gradué como dibujante de cómic y trabajando incluso, había un semanario que se llamaba Zigzag en Cuba, que era un semanario que de vez en cuando se rompía, se quitaba la censura, ellos podían. Y yo me metí ahí me acuerdo, Roseñada se llamaba el director, y me permitió ir a hacer dibujos y a compartir con algunos dibujantes, que ahí conocí a Noé, a Wilson, eran famosos, Roseñada, eran famosos dibujantes de Cuba. Bien, pero también tenía una profesora, porque me gustaba cantar, en el colegio salesiano, en La Salle, yo fui primera voz, siempre, y solista, y tenía también ese don del canto. Y lógicamente, pues, fui a una actividad que se llamaba la Tremenda Corte, era donde iban las personas que querían ser futuros cantantes, y fui a la Tremenda Corte, pero caí, en ese momento que voy a la Tremenda Corte, sí. Fue en el año ya 58, finalizando el 58, aprobé. Mire que pero no pude seguir porque triunfa la revolución. Yo había participado como en aquel momento integrado en el movimiento y entro yo en las Fuerzas Armadas. Wow.
pero tantas, o sea, que es un hombre multifacético. como cadete en las Fuerzas Armadas. Y por lo tanto, a partir de ahí, en las Fuerzas Armadas, mi propósito era estudiar medicina porque en mi familia, vuelvo a decir, era una familia de cierto nivel económico, la familia de mi madre había abogados y médicos. Y en aquel momento, en aquella época, nos respetábamos mucho a los padres. La decisión de los padres la respetábamos. Era muy importante, ¿no? Sí. Ahora no, ahora cada cual hace lo que le gana, pero en aquel momento mi madre, yo quería cantar, yo quería ser músico porque me gustaba cantar, dibujante, pero mi madre dijo, no, usted tiene que seguir la trayectoria de la familia, tiene que ser o abogado o médico. Y entonces decidí estudiar medicina. Y también, estudiando medicina, también fui deportista. Oh, wow. Y como fui deportista, fui campeón de jabalina del año 62 al año 65. Bueno, doctor, pero quiero cortarle un poquito para Sí. que me cuente, quiero como plasmar parte de las cosas que ya me ha contado, como por ejemplo, ¿no? Estudió para medicina, Sí. pero le llamaba mucho la atención el arte, el Por eso- canto, el dibujo. Por eso, dentro de la universidad, estando ya estudiando medicina, hacía deporte y también estaba en la coral universitaria y también estaba en la actuación. Guay, multifacético. Porque lo vuelvo a en la repetir. universidad había muchas partes o sea, había partes de estudio, pero también de noche, pues había la coral y el grupo de artístico. Precisamente decidimos en la universidad presentar una obra de la zarzuela Cecilia Valdés, que escribió Gonzalo Roy, un famoso y aclamado, incluso lo puedo decir, busquen el documental que dice Gonzalo Roy. Ok. Está en YouTube y ahí van a ver la historia de Gonzalo Roy, que crea la Cecilia Valdés, la cual después fue Alina Sánchez, una compañera que fue quien hizo el papel de Cecilia. Pero Cecilia era una mestiza que se enamora de un blanco, Ajá. pero también había un mulato, Como usted. como yo, bien parecido. Exacto, muy bien que dicho. estaba enamorado de ella. Y había una rivalidad entre el blanco y el mulato. Entonces, en esa zarzuela hay canciones en Pero las cuales... perdóneme, cuénteme la rivalidad. ¿Por qué era la rivalidad La del rivalidad. mulato y el blanco? Claro, porque Cecilia era blanca, era hija de negra, pero de piel blanca. Ah. Y en aquel momento, en aquella historia, Sí. el negro siempre era discriminado. Y entonces José Dolores Pimienta estaba enamorado de ella y rivalizaba con el blanco. Ah, vale. Y hay una canción que se llama La Dulce Quimera, que era una canción triste, que ella, Cecilia, la dulce quimera, esa canción, Sí. de plaza entera. Entonces es una canción que él canta enojado de que como ella lo desprecia. Pero bueno, terminando esto, hicimos el documental y ahí está la prueba que la tengo Pero graficada. quiero Bien, saber si terminé la usted medicina. cantó ahí. Sí, Cantó canté. esa... Canté, actué. Bien, viene después, me gradué de médico en el año 66. Voy a el rápido militar. En 67 hago mi especialidad de ortopedia y traumatología, la comienzo, porque he internado. Posteriormente a esto, yo Me voy. enteré por ahí que usted hizo un poquito de medicina tradicional Sí, y pero acupuntura. Ya, déjame terminar la historia de mi correcto. arte. Ah, vale, vale. Porque siendo médico, Sí. haciendo el internado, conocí a un actor que se llamaba Alejandro Lugo, para descanse. Allá. Y como y era fan a los artistas, lo atendí de una fractura, me recuerdo, y le dije, ay, me invitó y me hizo partícipe de un curso de actuación. Y yo fui alumno y me gradué en la escuela del ICRT, Instituto Cubano de Radiodifusión, en el año 70. Me graduó yo Dios. de actor. Claro, súbitamente me mandan para el campo, tuve que dejar la actuación, me hice ya médico de posgraduado. Ah. De trauma, ¿no? Sí, Traumatología. como traumatólogo. Bien, ya después de esto regresé y seguí trabajando. Entonces después estudié periodismo también y fui periodista. Bien,
en la escuela de periodismo me evaluaron como había estudiado medicina y solamente di lo clásico, la noticia, el reportaje, la crónica, el ensayo. Muy poquito. Sí. Que casi todo. Llega el año 80 y viene, se llama el periodo especial, cayó en la Unión Soviética y ahí es donde usted le voy a explicar lo que es la medicina tradicional. Sucede que, bueno, Fidel Castro manda al ministro de Sanidad a que los médicos tengamos que tener conocimiento de medicina tradicional para poder mejorar la salud de la paciente, porque no había medicamentos. Ah, claro. Y en ese grupo que se llamaba un grupo especial de termalismo, ingenieros, fueron de todas las personas capacitadas de que tenían conocimiento de medicina tradicional china, de la acupuntura. Ah, mire, qué interesante. Ingenieros que tenían conocimiento de la energía piramidal, que es las pirámides, que eso fue por un geólogo que fue vio la pirámide de Keops y dentro, en el centro de la pirámide, estaba la momia, y alrededor de la momia una serie de animales, ratones, pero muertos, pero conservados, sin haberse destruido su cuerpo. O sea, que siempre cuando se muere, uno se destruye completamente. Claro, están conservados, modificados también. Exactamente. Y este geólogo, cuando era de Francia, el nombre en este momento se me olvidó, pero describe una pirámide similar, con la misma estructura de la de Keops, y coloca una manzana en el centro de la pirámide y otra manzana en el exterior. Pasaron 2 semanas, la pirámide que estaba en el exterior, lógicamente por la oxidación, la manzana se pudre, como decimos nosotros, putrefacta. Y sin embargo, la manzana que estaba en el centro de la pirámide se conservaba. Lo que significa que la energía piramidal se llama, ayuda a renovar los tejidos. Las células muertas, ¿no? Y se utiliza mucho en tratamiento, es como si fuera la magnetoterapia, que ahora está ya en boga, que alivia mucho, porque renueva las células. Las células se mueren. ¿Por qué? Porque pierden sus electrones, se salen, y las células se mueren porque toda célula tiene un núcleo. Va degenerándose. Todas las células tienen un núcleo y electrones que están en movimiento. Si se pierden esos electrones, se muere la célula. Y la energía piramidal, igual que la magnetoterapia, lo que hace es que renovar esas células que están dolorosas, muertas, las renueva, las revive. Exactamente. Bien, entonces, esta historia de interesante. Bueno, como periodista, porque también tuve, ya tenía 5 estaciones de radio. Wow. Estrené en Radio Habana, Cuba, un programa que todavía está, que se llama En Compañía del Doctor. Vale. Trabajaba en la radio Rebelde, que era antiguamente la CMQ, en Radio Progreso, Radio Ciudad de La Habana y Radio Metropolitana. 5 radios. Escribía, también fui redactor, guionista de un programa que se llama Por Nuestros Campos y Ciudades. Estuve 20 años escribiendo ese programa, se ha dedicado a eso. Y bueno, posteriormente a esto, salí de Cuba muchas veces, y la última vez que salí, pues decidí no seguir porque aquello estaba un poquito ya deteriorado desde el punto de vista económico, y vine aquí a Lanzarote. ¿Por qué vine a Lanzarote? Porque yo tenía un gran amigo, que lo tengo, Emilio Serrano, que le dimos un homenaje. Ah, mire. En Madrid. Y me dijo que me quedara en Madrid. Y en Madrid tuve oportunidad de quedarme. Pero aquí en Lanzarote tengo una gran amiga que me llama por teléfono y me dice que la temperatura, el ambiente era cálida, parecido, tropical. Y vine para acá. ¿Casi parecido a Cuba? Sí, vine para acá. Una similitud a Cuba. Similar. Eso fue lo que lo enamoró de Lanzarote. Me enamoré. Llegué aquí y afortunadamente he tenido oportunidades de tener o poder hacer mi trabajo de médico y de periodista, porque tengo programas de televisión,
Tómate un respiro con Carmen Nieves y con María Elena. Estuve con Leandro Martín un gran tiempo en Lancelot Radio y ahora con Claudia Claro también en La Más Latina. Sigo en mi trabajo médico y periodista y como siempre siguiendo también la tradición cristiana, el buen samaritano. Pero también por ahí me han contado el buen que samaritano. está en un coral. Cuéntenos Bueno, también de eso. También hago de vez en cuando canto con amistades. Tengo varias amistades. Aldo, están, bueno, muchas personas que me tocan, me ayudan y canto. Es que usted es un hombre... Y estoy en la coral de Recife y bueno, hace también más o menos desde que llegué aquí. Estuve primero en San Ginés. En San Ginés estuve un año y pico y después pasé a la coral de Recife y llevo ya como 12 o 13 años en la coral de Recife. Y de vez en cuando, vuelvo a decir, tengo buenas amistades, cantantes, cancioneras, que me invitan a cantar. Y quería yo preguntarle esto. ¿Qué extrañas de Cuba? ¿Qué extrañas de Cuba? Bueno, de extraño de Cuba, puedo decir que ya no tengo familia en Cuba. No, ya, lo que me queda son primos, pero muy distantes. Y honestamente te quiero decir, uno extraña su patria, porque la patria de uno, el ambiente, pero aquí me siento como en casa. ¿No iríamos una vuelta atrás? No, se lo digo honestamente, yo me siento aquí como en casa, tengo unas relaciones humanas muy buenas. Ya digo, siguiendo la tradición cristiana, soy buen samaritano, donde quiera, cada vez que alguien necesita que yo pueda ayudarlo, lo ayudo. Y lo dice la Biblia, si tú siembras, cosecharás. Lo que tú siembres cosecharás. Es lo que tú cosechas. Exactamente. Y sembrando amor al prójimo, amistad, pues recibo también eso en respuesta. Quiero saber, ¿llegó a ser una familia aquí o ya venía con una familia consolidada? He logrado completar, traer a toda mi familia aquí. Toda mi familia está en el exterior. Mis hijos, todos están en el exterior. Todo lo que me ha dicho es un hombre multifacético, médico, periodista, dibujante, cantante. A ver, creo que no le queda más. Bueno, agradecerle a esta asociación de Perú que usted dirige y su esposo esta opinión, esta oportunidad de expresarme y decir parte de mi vida. Bueno, pues muchas gracias a usted por habernos dado la oportunidad de entrar un poquito en su vida y que nos cuente tantas cosas bonitas que nos ha dicho hoy. Bueno, para ustedes, esto fue Hasa el Podcast y con ustedes estuvo el doctor Francisco Barroso Molina. Hasta la próxima. Mi corazón